Bien, les doy la bienvenida a la clase número 10, ¿verdad? El día de hoy vamos a hacer un alto en el estudio y el análisis de las distintas tareas de comprensión lectora asociadas al texto narrativo y nos vamos a centrar un poquitito en una habilidad que se puede aplicar a cualquier tipo de texto, ¿ya? Como es la habilidad de saber reconocer y evaluar cuál es el propósito comunicativo y el tono o perspectiva discursiva que asume el autor de un texto. ¿Ya? ¿Por qué es importante manejar estos conceptos? Porque el reconocer el propósito comunicativo y el tono discursivo está asociado a estas tareas de comprensión lectora ya del nivel más complejo, del nivel 3. Entonces suelen aparecer mucho asociada ya sea a algún fragmento del texto o a la totalidad de este. Entonces, veamos. Cuando nosotros leemos un texto, empezamos a analizarlo para comprenderlo, no solo importa lo que se dice, ya no solo importa lo que está presentado en el texto de manera explícita, ¿ya? Ni tampoco solo importa la información implícita que podríamos deducir de él, sino que también importa el para qué se dice, ¿ya? El para qué se entrega la información que se nos entrega, el para qué se utiliza cierta frase o cierto elemento dentro del texto. Y además, también importa poder evaluar desde qué actitud lo hace el emisor o el autor, ¿ya? Es decir, cuál es su grado de compromiso o de distancia con el tema que nos está planteando, ¿ya? En la PAES, como les decía, es una habilidad categorizada como de las habilidades superiores dentro de la comprensión lectora, porque significa que ustedes son capaces de evaluar, ¿ya? Evaluar, en el fondo, cuál es la finalidad o meta que quiere conseguir el autor por medio de su texto, ¿ya? ¿Para qué escribe? ¿Qué pretende lograr cuando el lector acceda a su información? Y además el- se debe evaluar la posición o punto de vista que adopta el emisor respecto al tema escrito. Es decir, si tiene una postura comprometida, si es distante, si es crítico o si es pesimista, etcétera. Y esta información claramente no pertenece a la información literal o explícita, sino que ya es la habilidad de extraer nueva información, nuevos datos del texto. Entonces, lo primero es identificar claramente qué es la intención o la finalidad comunicativa, ¿verdad? Una intención, una finalidad o un propósito es siempre el objetivo que tiene el emisor, ¿ya? Es decir, ¿cuál es su objetivo al momento de querer comunicar algo? Entonces, en el fondo, eh, este propósito comunicativo responde a la pregunta, ¿qué busca hacer con el texto el autor? Es decir, ¿qué pretende, por ejemplo, Shakespeare, qué pretendía cuando creó Romeo y Julieta? ¿O qué pretende el autor de una columna de opinión al, al crear el texto sobre el aborto, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, en general, en todo texto, el autor tiene un propósito, ¿ya? Que no explicita, que no lo manifiesta directamente en el texto, pero a través del uso de ciertas palabras, de ciertos giros, nosotros podemos ir identificando cuál es su propósito o intención, ¿ya? Algunas de las intenciones comunicativas más recurrentes, porque están asociadas a las estructuras textuales también más frecuentes, son las siguientes. La primera, la intención de informar, ¿ya? Son todos aquellos textos que nos van a entregar datos, hechos o explicaciones objetivas. Por lo tanto,
son estos textos en los cuales nosotros reconocemos que sirven para transmitir información, para que el receptor pueda aumentar su conocimiento sobre un tema o una materia o un hecho específico, ¿ya? Dentro de estos textos con estas intenciones podemos encontrar una noticia, un artículo científico, los textos de estudios, por ejemplo, todos estos textos de carácter más bien objetivo, donde lo que predomina es la entrega de una información clara, directa y con el uso de un lenguaje más bien denotativo, es decir, el lenguaje en un significado formal, ¿ya? Luego, una segunda intención comunicativa o propósito comunicativo muy recurrente es la de persuadir o argumentar. Es decir, son aquellos textos en donde la intención del autor es influir, influir en la opinión del lector, convencerlo de algo, modificar su conducta, su forma de entender un tema, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, textos como la carta al director, una columna de opinión, un ensayo, ¿verdad? Todos estos textos, o si lo pensamos desde la oralidad, puede ser cuando debatimos con alguien, ¿verdad? Ahí son situaciones comunicativas donde el propósito comunicativo es influir en la otra persona, ya sea para que haga algo o deje de hacer algo. Por lo tanto, van a ser textos en donde van a predominar eh, el uso de pronombres, los pronombres personales del tú o ustedes, ya la actitud de interpelar al otro, de dar órdenes, etc. Otra función o intención o propósito comunicativo recurrente es el de entretener, es decir, provocar placer estético o divertir. Esta función o este propósito está muy vinculada a las obras literarias, ¿ya? En general, las obras literarias en sí mismas, su función es crear este placer estético o entretener, ¿verdad? Como primera gran función. Después podemos ver que dentro de ellas pueden estar la de contar un hecho, explicar una anécdota, etc. Y otra intención comunicativa o propósito comunicativo importante en los textos es la de expresar emociones o sentimientos, ¿ya? Es cuando utilizamos los textos para poder mostrar nuestras experiencias personales, nuestros estados de ánimo. Son textos de carácter más subjetivo, donde lo que predomina es un yo que habla, ¿verdad? Así como en un poema, en una carta personal, y se dan cuenta en el fondo estas intenciones o propósitos comunicativos responden a los propósitos que tenemos cotidianamente al comunicarnos, ¿ya? Muchas veces nos comunicamos para hablar de nuestras emociones, otras veces nos comunicamos o enviamos mensajes para convencer a otra persona, para argumentar, para defender una opinión, cuando estamos discutiendo con alguien, ¿verdad? U otras simplemente las utilizamos para informar, para entregar información objetiva de hechos, datos, explicaciones, etc. ¿Ya? Y esto sería entonces la intención o propósito comunicativo. Si están tomando notita, ahí sería importante eh, anotar que me pueden preguntar por el propósito comunicativo de todo el texto en su totalidad, o me pueden preguntar por la intención o propósito comunicativo de partes, de segmentos del texto, es decir, preguntarme por el propósito comunicativo de un párrafo en específico, o incluso me pueden preguntar por la intención o propósito comunicativo de una frase dentro del párrafo, de una oración dentro del párrafo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir viendo en ejemplos concretos, pero en todo caso tiene que ver, la intención comunicativa tiene que ver con la habilidad de poder ponerme como en la postura del escritor y tratar de inferir, deducir con qué intención, con qué objetivo él escribe ese mensaje y utiliza los recursos que va seleccionando en su obra.
¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto de lo que es el propósito? Entonces, más importante acá es recordar que es el objetivo que tiene el emisor, es decir, qué pretende hacer con ese texto, qué es lo que quiere lograr, y que la PAES me lo pueden preguntar, ya sea por el propósito o intención total del texto, o más bien el propósito o intención local, ya sea dentro de en un párrafo o dentro del párrafo en alguna frase u oración concreta. ¿Ya? Entonces, eso es el propósito. ¿Ya? Y como les digo, es una habilidad superior porque ustedes tienen que evaluar a partir de ciertos elementos que vamos a ver en unos segundos más, en los cuales nos debemos fijar. ¿Ya? Entonces, la intención es el objetivo que tiene el emisor al momento de escribir su texto. Responde a esta pregunta: ¿qué busca hacer en el texto? Exige que yo me ponga en el cerebro del escritor y trate de deducir, de inferir cuál sería su intención, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y las más comunes son las de informar, argumentar, entretener y expresar emociones. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta, duda sobre este concepto? Recuerde que ahí me van anotando en el chat y yo los leo. El otro concepto importante que debemos evaluar a la hora de comprender nuestro texto es el tono o perspectiva discursiva, es decir, desde qué lugar el emisor o el autor de este texto va a abordar el tema. De hecho, dice, es la actitud del emisor frente al tema, ¿ya? ¿Cómo se posiciona? ¿Lo hace de manera objetiva, neutral, distante, o más bien tiene una postura comprometida y por ende es crítico, es sarcástico, es irónico? ¿Ya? Se va a reflejar en las palabras que usa, el estilo del lenguaje y su forma de presentar los hechos o ideas. Es decir, que predomina más en su texto: hechos objetivos, opiniones personales, tiende a calificar, a dar adjetivos calificativos sobre el tema, o se mantiene distante, neutro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tono o perspectiva, es la actitud, el cómo se posiciona el autor frente al tema que va a abordar. ¿Preguntas? Entonces, el propósito o intención comunicativa tiene que ver con el objetivo. ¿Qué quiere hacer el emisor del texto? Y el tono tiene que ver con cuál es la perspectiva, la actitud, la posición que tiene el emisor frente al tema tratado. Y ambas, tanto la intención como la actitud, no aparecen explícitas dentro del texto. Yo tengo que ser capaz de deducirla y evaluarlas a partir de el tipo de lenguaje que utiliza, los distintos recursos que utiliza para ir configurando su mensaje. ¿Ya? ¿Preguntas? Ahora vamos a definir un poquitito algunos de los tonos más frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, el primer tono, o uno de los tonos, es el tono irónico, ¿ya? La ironía es una burla, es cuando nosotros nos burlamos de alguien, pero sin una mala intención, ¿ya? Es simplemente hacer hincapié en alguna situación que sea como la más destacable. En general tiene que ver con defectos, ¿verdad? Pero sin buscar herir ni descalificar a la persona o al tema que estoy tratando. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el tono sarcástico, que, que también es una burla, pero en este caso es una burla hiriente, ya punzante, ácida, que busca ofender
o que tiene una mala intención, ¿verdad? Tiene la intención de descalificar al tema o a la persona con la que estoy interactuando y mi tono se vuelve sarcástico, ¿ya? Otro tono es el displicente, ¿ya? Es decir, cuando el emisor del texto no se compromete afectivamente con lo que escribe, ¿ya? Es decir, no toma una postura frente a lo que está diciendo, sino que más bien se mantiene indiferente, apático. Escribe ese tema sin apasionarse, sin vincularse consigo mismo, sin reflejar qué piensa, qué opina, sino que simplemente entrega una información desde la indolencia, desde la indiferencia. Luego tenemos un tono conciliador, ¿ya? Una actitud conciliadora por parte del emisor va a ser aquella en la que este escritor trate de equilibrar dos posturas antagónicas, ¿ya? Para llegar a un acuerdo. Entonces, es un escritor que va a abordar el tema desde distintas aristas, pero siempre con el propósito de lograr un acuerdo, de presentar aquellos puntos que tengan en común, ¿ya? Luego tenemos el tono esperanzador. El emisor adopta una actitud positiva frente a lo que escribe, ¿verdad? Tiene buenas expectativas, ¿ya? Luego tenemos el tono crítico. Hace referencia a la manifestación de la defensa de un punto de vista personal, atacando al contrincante o a una postura poco tolerante. Entonces, la persona, el emisor tiene un tono crítico cuando defiende su punto personal, defiende su opinión sobre el tema, analizando, demostrando las falencias de otras posturas frente a ese tema. Entonces ahí estamos siendo críticos cuando destacamos los aspectos negativos de otras posturas frente al tema. Entonces, siempre nosotros decimos, solamente la crítica negativa, ¿verdad? Cuando nos centramos en destacar aquellos puntos más débiles o que no se logran bien frente a un tema. Eso es tener un tono crítico, cuando siempre nos fijamos en los aspectos negativos. Luego tenemos tonos problematizadores, ¿ya? Aquí el emisor destaca los contras o los aspectos negativos de lo que interesa plantear, ¿ya? Generando o exponiendo todas las problemáticas que hay en torno al tema que va a desarrollar. Por ejemplo, si tuviese que hacer un texto sobre la construcción de una central termonuclear, si yo quiero problematizarlo o tener un enfoque problematizador, lo ideal sería presentar los aspectos negativos, los peligros que involucraría abrir una central termonuclear, ¿verdad? O nuclear, ¿ya? El tono objetivo. El emisor se limita a plantear los hechos y no manifiesta ningún grado de compromiso con lo escrito. Mantiene una postura imparcial, neutra, ¿ya? Entonces, en general, este tipo de texto, o este tipo de tono está asociado a los textos informativos, ¿ya? Porque aquí el emisor lo que busca es simplemente plantear hechos, entregar una información de manera objetiva, ¿ya? Sin emitir ninguna opinión, ningún compromiso con lo escrito, por lo tanto el lenguaje también que predomina es el lenguaje con significado denotativo, es decir, el significado formal. Por otra parte, y su opuesto es precisamente cuando yo adopto un tono subjetivo, ¿ya? En este tipo de texto, el emisor se va a comprometer con lo que escribe, ¿ya? Va a dar su visión personal, su opinión o su punto de vista sobre el tema que escribe, ¿ya? Y va a mantener una postura parcial. Él se va a inclinar hacia una forma de interpretar el hecho, puede estar a favor o en contra,
puede parecerle bueno o malo, y él va a tomar una postura, ya por eso decimos que es parcial. Él toma un bando. ¿Ya? Luego tenemos el tono agresivo. ¿Ya? Este tono corresponde a cuando el emisor del texto manifiesta una mirada violenta, ¿ya? Una mirada que promueve la confrontación, es decir, generar puntos de divergencia para abordar el tema. Entonces, ve el tema, los hechos que nos plantea, pero de una forma agresiva, ¿ya? Es decir, destacando los puntos que generan controversia o confrontación alrededor del tema. ¿Ya? Luego tenemos el tono polémico. A diferencia del tono agresivo, el polémico, si bien es cierto, propugna la controversia, es decir, las visiones distintas, no lo hace de forma violenta, sino que simplemente busca mostrar que existen diversas visiones frente al mismo tema, ¿ya? Pero no de la manera de tratar de descalificar alguna de las dos posturas, como si lo hace el tono agresivo. Luego tenemos el tono coloquial. Ya, en este caso, el emisor expresa su visión de los hechos desde la informalidad del lenguaje. Es decir, aquí el emisor va a utilizar un léxico cotidiano, jergal, ¿verdad? Es como va a escribir tal cual hablamos día a día, por lo tanto, aquí lo importante es expresar los hechos, pero con esta cercanía para lograr la conexión con el lector o receptor. Luego el tono escéptico, ¿ya? El emisor asume una mirada incrédula, desconfiada, recelosa acerca del tema que trata. El tono escéptico es cuando yo no creo en el tema que estoy tratando, mantengo como esta desconfianza, ¿ya? Soy, soy incrédula frente a esta información que se entrega. Luego tenemos el tono pesimista. Hace referencia a una visión poco alentadora de los hechos que se cuentan, ¿ya? O frente al tema que se está tratando, y su discurso se estructura a partir de la desesperanza. ¿Ya? No creemos que el tema sea relevante o que vaya a cambiar en algo eh, una determinada situación. Luego tenemos un tono utópico o soñador. ¿Ya? A la diferencia de lo que pasa con el tono pesimista, ¿verdad? Que hay una visión desalentadora sobre los hechos. Al contrario, en el tono utópico predomina una visión idealizada, quimérica, de ensueño de los hechos, ¿ya? Tengo esta idea de que tengo una visión del tema desde una perfección casi platónica, ¿ya? Eso es el tono utópico. Por último, vamos a tener el tono persuasivo y disuasivo, ¿ya? El tono persuasivo, a través de este tono, el emisor pretende convencer al receptor para que adopte su visión de los hechos desde lo emocional. Por ende, sus argumentos se elaboran sobre la emoción sobre la base de las emociones o sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros utilizamos el tono persuasivo cuando escribimos con la intención de convencer al lector para que tenga una opinión similar a las nuestras. ¿Cómo lo vamos a persuadir? Utilizando argumentos más bien de carácter emocional, sentimental, lograr esa conexión con el emisor utilizando experiencias en comunes, hablando de situaciones cercanas, ¿verdad? Entonces, esa es la persuasión. Cuando yo logro que mi receptor o lector opine igual que yo o haga lo que yo le estoy planteando frente a un tema. Luego tenemos el tono disuasivo. A diferencia del persuasivo, que intenta influir para que el receptor adopte nuestro punto de vista, con el tono disuasivo yo intento
lograr que este receptor cambie su forma de ver el tema o desista de un propósito, ¿ya? Entonces, disuadir es tratar de influir en el lector para que no haga algo, ¿ya? Para que cambie su forma de pensar y su forma de actuar, impidiéndole así que haga que haga lo que el receptor tenía la intención de hacer en una primera instancia. Ya, eso es disuadir. Entonces, persuadir es para que el lector haga lo que yo deseo y disuadir es lograr que el lector no haga algo. ¿Ya? Entonces, esos son los tonos disuasivos y persuasivos. Y ambos están muy ligados a los textos argumentativos. Por lo tanto, yo voy a dar, como emisor, voy a dar razones, ya sea para persuadir o disuadir a mi interlocutor. ¿Ya? Veamos algunas claves para ir analizando la intención y el tono. Lo primero es identificar el lenguaje que utiliza el emisor, si es un lenguaje objetivo o si es un lenguaje subjetivo. Porque si es objetivo, lo que me va a estar planteando el emisor son hechos. Si utiliza un lenguaje más bien subjetivo, que apunta a calificar, a expresar opiniones o deseos, entonces estamos frente a un texto en el que hay alta posibilidad de que lo que nos encontremos ahí sean las opiniones que tenga el emisor sobre el tema. También nos tenemos que fijar si hay o no hay en el texto juicios valorativos. Ya, es decir, si el autor utiliza adjetivos calificativos apreciativos, es decir, que demuestran una simpatía por el tema tratado, o si por el contrario sus juicios valorativos son despectivos o peyorativos, es decir, que menosprecia el tema que se está tratando, o si son críticos, es decir, si hay un análisis de los componentes del tema, ¿ya? Con respecto a lo sostenido por el emisor. También debemos analizar el empleo que se da a las palabras connotativas, es decir, en el texto, ¿qué predomina más? El uso de las palabras con sentido denotativo, que es el significado formal y por ende objetivo, o si se utilizan más bien las palabras connotativas, ¿verdad? Este significado más subjetivo, más propio del contexto dentro del texto. Entonces, veamos unos pequeños ejercicios antes de ir con la guía. Dice, texto 1. Cada vez son más los productos que prometen hacernos vivir mejor. Fíjense que este vivir mejor está entre comillas. Ya ahí podemos ver que hay una intención del autor, ¿verdad? No está siendo tan honesto en su concepto de vivir mejor. Y luego, ¿cómo lo reafirma? Vivir mejor utilizando pastillas para dormir, apps para meditar, suplementos para tener más energía. Sin embargo, no deberíamos delegar, es decir, pasar nuestro bienestar a lo que se vende en una caja. Vivir mejor no es una receta mágica, requiere tomar decisiones reales sobre nuestros hábitos, relaciones y prioridades. Si se dan cuenta con la última parte del texto, cuando dice vivir mejor no es una receta mágica, requiere tomar decisiones reales sobre nuestros hábitos, relaciones y prioridades, perdón, podemos entender por qué él pone como entre comillas, ¿verdad? Está siendo más bien irónico con este concepto de vivir mejor, porque si vivir mejor significa llenarnos de pastillas, para dormir, o suplementos para tener mejor vida, o sea, más energía, claramente no estamos viviendo mejor. Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? A, informar sobre productos para el bienestar. B, convencer al lector de cambiar su estilo de vida. C, relatar experiencias con suplementos. D, entretener mediante un relato sobre salud. ¿Cuál creen ustedes que sería aquí el propósito de este texto? Cuando primero vemos que tiene una intención así bien crítica en la primera parte del texto y al final
nos entrega su opinión. Veamos, ¿quién dice aquí? Agustina, perfecto, señala que es la B, ¿verdad? Es decir, este autor lo que busca es convencer al lector de cambiar su estilo de vida. Por eso nos dice que para vivir mejor, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros hábitos, relaciones y prioridades, ¿verdad? Dejar de pensar que van a venir pastillas mágicas o suplementos mágicos para enseñarnos a vivir mejor. Sí, porque al inicio busca que el lector se cuestione, haciendo que por ende quiera cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Porque hace una crítica bien ácida respecto a cómo estamos viviendo mejor, es decir, tomando pastillas para dormir, usando apps para meditar, lo que nos va a obligar a estar conectadas al celular, ¿verdad? Etcétera. Muy bien. Bueno, respecto al mismo texto, dice, ¿qué tono adopta el autor en el texto? ¿Ya? ¿Humorístico? Didáctico. Didáctico significa que quiere dejar una enseñanza. ¿Crítico o neutro? ¿Cuál dirían ustedes que es el tono que adopta este autor? Si primero nos muestra así como, entre comillas, el concepto de vivir, ¿verdad? Y nos dice que ese vivir mejor está a través de pastillas, de suplementos. Y al final nos dice que uno se tiene que hacer responsable porque, fíjense lo que dice, no hay recetas mágicas. La C, perfecto, es crítico, ¿verdad? Y tenemos algunas claves súper importantes. Cuando nosotros nos encontramos frases o palabras entre comillas, es porque el emisor quiere señalar que estas palabras las está utilizando como en otro sentido la mayor de las veces, como una ironía, ¿verdad? Que no pretende ofender, pero sí que pretende hacer una burla. O sea, ¿cómo vamos a vivir mejor si para eso tenemos que empastillarnos o tomar suplementos? Y luego también nos demuestra que es crítico cuando dice, bueno, vivir mejor no es una receta mágica, no lo está dando por algo simple, sino que requiere tener un compromiso y un cambio de hábitos real. Perfecto. Entonces, son en esas cositas en las que nos tenemos que ir fijando, ¿verdad? El tipo de lenguaje que utiliza, las frases que utiliza, estos elementos como usar las comillas, etcétera. O si el emisor escribe como desde una neutralidad en tercera persona o si se incluye ya si se incluye en el relato a través de un yo o un nosotros. Texto 2 dice, ¡qué sorpresa! A pesar del pronóstico soleado, la lluvia decidió caer justo en la ceremonia al aire libre. Los invitados, empapados y aún sonrientes, convirtieron la boda en una especie de carnaval acuático. Quizás después de todo, el clima también quiso celebrar. Entonces, ¿cuál es el tono predominante del texto? ¿Trágico, irónico, conciliador o polémico? Por supuesto, un tono trágico tiene que ver con eh, ver de forma negativa el tema, el suceso que nos presenta. Recuerden que lo irónico es hacer una burla pero hiriente, descalificando. Quizás aquí tendríamos que descalificar la situación, ¿verdad? Conciliador es cuando trato de armonizar dos temas que pueden parecer conflictivos. Y polémico es que generar una controversia. La C, perfecto, ¿verdad? Él estaba tratando de conciliar el hecho de la boda arruinada por la lluvia y la actitud de los invitados. Muy bien, entonces la C. ¿Quién tiene algo más? Trata de ver positivamente la situación, ¿verdad? Y trata de conciliar el hecho de la boda y los invitados con la lluvia. Es más, dice, bueno, hasta la lluvia, hasta el clima quiso celebrar. Entonces viene a conciliar
estas dos situaciones del mismo texto. ¿Cuál parece ser la intención comunicativa del autor? Entregar instrucciones sobre cómo preparar una boda, informar sobre fenómenos meteorológicos, compartir una anécdota de forma entretenida, criticar a los organizadores del evento. ¿Qué creen ustedes que sería el propósito o la intención comunicativa? ¿Qué quiere hacer él? ¿Quiere entregarnos instrucciones de cómo organizar esta boda, una boda? ¿Nos entrega alguna indicación o informar sobre los fenómenos meteorológicos? Veamos. Ya. Agustínez nos dice que es la C. Perfecto, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos otro propósito comunicativo. Habíamos visto el de informar, persuadir, argumentar, el de entretener, el de expresar emociones. También puede ser el contar o compartir anécdotas, situaciones de vida, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a compartir la guía de ejercicios para la clase de hoy para que podamos participar todos. Ahí va la guía para que la puedan abrir. Yo igual la voy a compartir ahora, ¿ya? Un poquito. Ya. Aquí no vamos a usar textos muy largos, sino que más bien vamos a trabajar esto con fragmentos específicos. ¿Ya? ¿Están viendo la guía, chicos? Ya. Entonces dice, si yo tuviera el poder en el mundo por un instante, en mi mundo perfecto no existiría ni la riqueza en abundancia ni la pobreza o miseria, porque he visto cómo viven los seres humanos en condiciones infrahumanas, mientras otros en excesos de lujo. Los dos polos opuestos diseñaría un mundo equilibrado donde todos los seres humanos tuviéramos todo lo que necesitamos en condiciones óptimas. Por ejemplo, acá, en este fragmento, ¿qué claves en que yo me puedo fijar? Cuando dice mundo perfecto, ¿verdad? Eso ya me indica una forma de ver el tema. Ella quiere construir un mundo perfecto. ¿Ya? Dice que diseñaría además un mundo equilibrado, donde todos tuviéramos lo que necesitamos, ¿verdad? Casi el paraíso en la tierra. Entonces, gracias a estas palabritas que me va entregando, además dice yo, es decir, aquí es la visión del emisor absolutamente subjetiva. Entonces, el tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es utópico, disuasivo, esperanzador o crítico. ¿Cuál dirían ustedes que es el tono que predomina en este fragmento? Recordando que el utópico es aquel tono en el que me permite presentar una visión idealizada del tema. ¿Ya? En este caso, sería cómo organizaría él la sociedad, ¿verdad? El disuasivo es cuando el emisor, a través de su texto, trata de eh, que no hagamos, no realicemos algo. El esperanzador es aquel en el que el emisor
tiene una actitud positiva frente al tema, ¿ya? Tiene añoranzas. Y el crítico es en el que resalta los aspectos más negativos sobre el tema que está tratando. ¿Cuál dirían ustedes entonces que corresponde esto? Si lo que tenemos palabras o expresiones como un mundo perfecto, un mundo equilibrado, donde todos viviríamos en igualdad de condiciones. Esperanzador, nos dice Agustina. Ya. Yo sé que nos puede llamar esto a la confusión porque dice que tenemos una actitud positiva, pero el esperanzador es como decir como que tenemos el deseo de que algo sea, o seguimos teniendo la esperanza de que algo vaya a ser mejor. Ella no en ningún momento dice yo tengo la esperanza de que esto mejore, sino que dice en una situación hipotética yo crearía este mundo perfecto. Dice, si yo tuviera el poder, un instante crearía algo perfecto. Y cuando creamos algo perfecto, algo idílico, como equilibrado, es lo utópico, ¿ya? Eso es una actitud utópica, está asociada con esta visión utópica de la realidad. ¿Ya? ¿Y qué significa el utópico? Que yo voy a crear un escenario de vida perfecta, es como el paraíso, ¿verdad? Entonces, por eso ella dice que en su mundo perfecto no habría ni ricos muy ricos, ni pobres muy pobres, sino que buscaría un equilibrio. Por eso decimos que el tono aquí que predomina es el utópico. ¿Y cuáles son estas claves? Precisamente estas palabritas que fuimos subrayando, ¿verdad? Un mundo equilibrado, perfecto, etcétera. Entonces, la diferencia, la sutil diferencia entre el utópico y lo esperanzador es que en el utópico nosotros el tema que lo planteamos desde la perfección pura. En cambio, el esperanzador es el tener como el deseo de que algo eh, sea bueno. Vamos a tener siempre una expectativa positiva sobre el tema que vamos a tratar. Y para reconocer la utopía, fíjense en estas claves, como algo perfecto, algo idílico. ¿Eh? Luego tenemos en el ejercicio 2, esperen un segundo. Ay, ¿por qué no? Dice, fíjense, esto es un eslogan de una eh, campaña publicitaria. Listerine, un nuevo sabor de boca. Pruébalo y después hablamos. Entonces, dice, ¿qué tono predominante está utilizado por el emisor? Displicente, es decir, muestra indiferencia, escéptico, duda de lo que está diciendo, disuasivo, nos quiere convencer de no hacer algo, o persuasivo, porque nos quiere convencer de hacer algo. ¿Qué dice? La D, perfecto, Víctor. D. La D, ¿verdad? Y esto también es como conocer en general los tipos de texto. La publicidad es un texto de carácter argumentativo, por lo tanto, todos sus mensajes van destinados a que nosotros hagamos algo, nos quieren convencer, generalmente de comprar el producto, ¿verdad? Por eso aquí nos da una orden, dice, pruébalo, nos está invitando a hacer algo, por lo tanto, es el persuasivo. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes, si les preguntan por el tono o la intención comunicativa
y el texto que están analizando es una publicidad, está asociado a persuadir o a convencer al receptor. Y su intención es que nosotros adquiramos o compremos un producto determinado. Eso siempre, fijo con los textos de carácter publicitario. El 3 dice, mi cuarto no es un lugar de gran valor para mí, pero sí es bastante personal. Allí guardo todas mis cosas y objetos personales, los cuales valoro mucho. Cuando estoy en él, me siento tranquilo y relajado. Es mi espacio vital. Además, es uno de los sitios en los que suelo desconectar del mundo para dejar a un lado los problemas y preocupaciones. También suelo escuchar música en él, lo que a veces me ayuda cuando hago los deberes de clase. Y en otros momentos simplemente escucho música para pasar el rato. Si se dan cuenta, este fragmento es muy distinto a los otros que vimos anteriormente, porque todo está narrado es desde una primera persona. Dice, mi cuarto, ¿ya? Yo, no es un lugar de valor para mí nuevamente, dice, pero es bastante personal. Ahí guardo, yo guardo, ¿verdad? Esto está conjugado en una primera persona, ¿ya? Dice que se siente tranquilo, es decir, me siento tranquilo. Nuevamente, todo el texto nos habla de un lector o de un escritor, un emisor que está comprometido con lo que nos entrega, ¿verdad? Dice, suelo escuchar música, es decir, todo el tema es muy personal. Por lo tanto, ¿cuál sería el tono predominante acá? ¿El objetivo, el pesimista, el subjetivo o el utópico? Vamos descartando. Por ejemplo, el utópico nos tendría que presentar una descripción perfecta e idealizada del cuarto, pero comienza diciendo que no es un lugar de gran valor. Por lo tanto, ya no es utópico, ¿verdad? Luego, el objetivo. El tono objetivo, lo que va a predominar es el uso de la tercera persona, ¿ya? Presentar el tema de manera neutro. Y aquí está todo presente desde un yo. Por lo tanto, tampoco puede ser objetivo. Pesimista tendría que tener una visión negativa sobre el tema, y no lo es. Aquí, por el contrario, el emisor nos demuestra que disfruta de este espacio. Entonces, solo nos queda la del subjetivo. Perfecto, Víctor, ¿verdad? Porque en el fondo nos está hablando desde sus gustos, lo que él siente al estar en ese cuarto. Eso predomina entonces en estos textos en donde predomine el uso de la primera persona gramatical, es decir, el yo, vamos a tener textos que son subjetivos, que tienen grados de compromiso por parte del autor. Vemos ahora el ejercicio 4. Dice, en este verano he sido testigo de algo que para mí ha sido un milagro. Como todo verano, se nos ha bombardeado de cuerpos con anatomías tan exuberantes que son difíciles de ver en un televisor de pantalla plana. Gracias a los tintes, parecemos un país de puras rubias, especialmente aquellos de programas televisivos pensados para atontar y pasar el rato. Los noticieros se asemejan a propaganda del litoral, interrumpidos por unas escuetas noticias policiales, algo de política y un liviano panorama internacional. Aquí es importante fijarnos en cómo utiliza el lenguaje, eh, ciertas expresiones. Por ejemplo, dice, he sido testigo de un milagro. Esta frase nos supone que
ser testigo de un milagro es ser testigo de algo extraordinario, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, todo lo que describe en el resto del fragmento son cosas cotidianas que pasan en la tele. Ver cuerpos de anatomías exuberantes es lo que pasa en la televisión regularmente, ¿verdad? No tiene nada de extraordinario. En general son las personas como más agraciadas las que aparecen en la televisión. Y luego hace como una especie de broma, dice, son tan exuberantes que es difícil de verla en un televisor de pantalla plana, ¿verdad? Trata así como de hacer humor, así exuberante, lleno de músculos, muchas curvas, en algo plano. ¿Ya? Luego también dice, gracias a los tintes, es decir, a las pinturas de pelo, ¿verdad? Parecemos un país de puras rubias. Nuevamente está siendo irónico, ¿verdad? Porque en el fondo somos rubias por fuerza. ¿Ya? Luego dice que en los noticieros es como una propaganda del litoral, es decir, solo espacios donde se nos muestran playas y no cumplen su función, que sería informarlos sobre las noticias importantes, ¿verdad? Entonces, entendiendo al darnos cuenta de que en el fondo aquí el, el escritor escribe justo lo opuesto a lo que piensa, podemos decir que aquí el tono es la D. Muy bien, Danitza, ¿verdad? Está siendo irónico, está haciendo una burla, pero además está haciendo eh, así sin ganas de ofender, sino que más bien hace una burla a esta dinámica que hay dentro de la televisión, ¿verdad? Además, la ironía también está asociada a decir justo lo opuesto a lo que estamos pensando, ¿verdad? O sea, cuando dice ha sido un milagro, significa ver un milagro es ver algo extraordinario, pero luego nos describe cosas que vemos a diario, continuamente en la televisión. Entonces ahí también podemos descubrir la clave de la ironía, que es cuando se expresa lo opuesto a lo que realmente se quiere decir o se está pensando. ¿Ya? Tenemos el ejercicio 5, dice, todavía tengo un sueño. Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales. Tengo un sueño de que mis cuatro hijitos vivirán en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por su carácter. Entonces, ¿cuál es el tono predominante acá? Si nos damos cuenta aquí, en el fondo este escritor nos dice todavía, es decir, que él aún cree, y aún todavía tiene las esperanzas. El concepto de todavía, es decir, que aún persisten en él que un sueño. ¿Cuál es ese sueño? En que en su país todos los hombres sean iguales, ¿ya? Que sus cuatro hijos vivirán en una nación donde no se los juzgue por el color de su piel, sino por su carácter, por su forma de ser, por su valía como ser humano. De acuerdo a estos conceptos que hemos estado destacando, ¿podríamos decir que su tono es pesimista? No, ¿verdad? Porque tiene la añoranza, tiene la esperanza de que esto sea distinto. No está siendo irónico para nada, él está presentando objetivamente lo que desea. No es crítico porque no se queda en este aspecto negativo, ¿verdad? De que aún no se concreta su deseo, sino que más bien nos presenta de forma honesta qué es lo que desea para el futuro. Muy bien, Víctor. Entonces, este claramente es un tono esperanzador porque nos muestra lo que él desea, esta
esperanza de que algún día las cosas mejoren. Recuerden que el tono esperanzador tiene que ver con presentar una visión positiva sobre el tema que está planteando, ¿verdad? Y él tiene esa visión positiva de que algún día su país va a ser un mejor lugar. Y esa es la diferencia con la visión utópica, que nos muestra una visión idealizada, perfecta sobre el tema, ¿verdad? Como lo vimos en el primer ejercicio. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda sobre el tema de los tonos? Si se dan cuenta, nos tenemos que ir fijando en estos pequeños detalles como qué frases utiliza, qué tipo de palabras predominan, palabras positivas o negativas, ¿verdad? Para poder ir desentrañando el tono. Luego tenemos estos últimos tres ejercicios van a estar asociados al propósito, es decir, tratar de ponernos en la cabeza del autor e imaginarnos cuál es su objetivo que quiere lograr él al presentar esta información. Entonces dice, Virginia Woolf nació en Londres en 1882. En 1912 contrajo matrimonio con Leonard Woolf y 3 años más tarde publicó su primera novela, The Voyage Out, seguida por Noche y Día en 1919. Re- el rechazo de los postulados del realismo inglés significó para Virginia Woolf un acercamiento a las técnicas narrativas introducidas por Prose y Joyce. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito central del emisor del fragmento al mencionar a Prose y Joyce? Es decir, recuerden que estos son dos autores, ¿ya? Son dos autores que van a ser quienes van a introducir estas técnicas narrativas, ¿ya? ¿Y qué es una técnica narrativa? Es decir, eh, la manera formal de estudiar la literatura, la manera formal de escribir un texto, ¿ya? Entonces, estos dos personajes se introducen para indicarnos que esta escritora tuvo como una formación, una enseñanza sobre cómo escribir. Entonces, entendiendo eso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, destacar la influencia literaria formal que recibió Virginia Woolf, ¿verdad? Que esta influencia está dada por los estilos de ambos escritores. Súper. Dice, destacar la abundante producción de Virginia Woolf, no, eso sería cuando lo podríamos asociar solo a los títulos de sus novelas, ¿verdad? No a estos dos autores. O señalar el rechazo por parte de Virginia Woolf a los postulados del realismo, no, sino que ellos son quienes le incitan a escribir de determinada manera. Perfecto. Luego tenemos el ejercicio 7. Romeo y Julieta es un gran alegato por la paz entre los hombres. Es la condenación del odio inútil. Es la denuncia de la bárbara guerra y la elevación de la solemne paz. Cuando el príncipe Escalus recrimina con dolorosas palabras a los clanes feudales que manchan de sangre las calles de Verona, comprendemos que el príncipe es la encarnación del entendimiento, de la dignidad y de la paz, perdón, de la paz. ¿Ya? Cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición diciéndole, Tibaldo, ¿no quieres la paz en estas calles? El fiero espadachín le responde, no hables de paz, esa palabra que odio. En el párrafo 3 se menciona a Tibaldo con el propósito de A. Ejemplificar el tipo de diálogo característico en Romeo y Julieta. B. Señalar a uno de los personajes que representan la violencia en la tragedia Romeo y Julieta. C. Mencionar el responsable de la violencia desatada en Verona. Entonces, ¿con qué intención se presentará el personaje de Tibaldo en este fragmento? Ya.
Víctor dice que es la C, mencionar el responsable de la violencia desatada en Tibaldo, o sea, en Verona. Pero se dice, cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición diciéndole, Tibaldo, ¿no quieres la paz en estas calles? Y él le responde, no hables de paz, esa palabra que odio. Pero en alguna parte de este párrafo, sí, de este párrafo, se nos dice que Tibaldo es el único responsable, que él es el que ha cometido todo el derramamiento de sangre. No, ¿verdad? Sino que más bien nos puede servir como para señalar a uno de los personajes que representa la violencia, porque él dice que odia la palabra paz. Ya, no dice que sea un asesino que las haya matado a todos, sino que al odiar la paz, en el fondo él representa a alguien que eh, prefiere la violencia. Entonces, aquí la respuesta correcta es la B. Y justo Víctor se había retractado. Perfecto. Entonces, en este caso, si se fijan en el primer ejemplo, en la pregunta 6, nos preguntaron por el propósito de todo el texto. En el ejercicio 7, solo nos preguntaron por el propósito del párrafo 3. Entonces, ahí yo me tengo que acotar solo la información que me da el párrafo 3. Por supuesto, también entendiendo lo que habíamos dicho en los otros dos primeros párrafos en el cual se sostenía que Romeo y Julieta es una obra que exalta la paz, que invita a desarrollar la paz en lugar de la guerra o la violencia. ¿Ya? Ahora, en esta pregunta número 8, me he equivocado aquí. Es 8, ¿verdad? Dice, los cabellos que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía. Y el aliento, que sin duda olía a ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Entonces aquí lo primero es como desentrañar, entender este texto. Los cabellos que en alguna manera tiraban a crines significa que los cabellos de esta persona eran más bien gruesos, ¿verdad? Tiesos. Así eran sus cabellos, como el pelo de un caballo, eso es un crin, ¿verdad? Pero él, es decir, este personaje, los idealizó, los transformó en algo que se parecía al oro de Arabia, por eso dice lucidísimo oro de Arabia. ¿Qué características tiene el oro? Es que es amarillo, ¿verdad? Entonces él las vio como un cabello rubio, dice, y un rubio que tenía tal esplendor, es decir, que iluminaba tanto que dejaba oscuro o hacía que el sol pareciese algo oscuro, ¿ya? Entonces, ¿qué nos plantea esta pregunta? Dice, en el fragmento anterior, el enunciado subrayado, es decir, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía, es una hipérbole. Aquí tenemos que saber que el hipérbole es una exageración, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad comunicativa de la utilización de este recurso? Es decir, de exagerar el sentido de esta frase. Uno, exagerar el brillo que tienen los cabellos de la amada. B, explicar con detalle las características del pelo de la amada. C, comparar el color de los cabellos de la amada con el sol. Entonces veamos qué respuesta dieron ustedes. Muy bien, Agustina, es la A, ¿verdad? Al saber que la hipérboles es una exageración, yo ya inmediatamente puedo irme por esta respuesta. Luego, si veo que como se complementa, calza perfectamente, porque dice que el resplandor, es decir, el brillo que tienen estos cabellos, son más que lo del sol. Claramente eso es una exageración. Y nuevamente aquí vemos cómo también me pueden pedir eh, el propósito o la intención comunicativa tan solo de una frase, de una oración, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, entender por qué me están preguntando, por el propósito de todo el texto,
de una parte del texto o de una expresión, de una palabra específica dentro del texto. ¿Ya? Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta, algo que quisieran aclarar antes de terminar la clase. Ninguna, profe, ya, súper, Agustina. Entonces nos estaríamos viendo el lunes. Que tengan un bonito fin de semana, que descansen.